Buen día, estamos por dar inicio a las capacitaciones para los apicultores en el marco de la Semana de la Miel que estamos desarrollando en la provincia de Tucumán. Esta es la séptima Semana de la Miel que organizamos en conjunto con todas las instituciones pertenecientes al Comité Apícola de la provincia. Le damos la bienvenida a todos, arrancamos con las capacitaciones y agradecemos a todas las instituciones que han participado y a todos los disertantes que van a estar a lo largo de este día. Muchas gracias por participar y damos inicio a esta jornada. Esperamos que sea muy provechosa para los apicultores. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Bulacio Cañolo, soy profesional de INTA. Me desempeño en el área de salud de las abejas, de sanidad. Trabajo desde hace 20 años aproximadamente en el programa de apicultura, conocido como ProAPI. Y bueno, en el marco de la Semana de la Miel, agradezco muchísimo la invitación al Ministerio y nos pareció importante poder presentarle, ¿sí?, en esta semana tan importante de difusión sobre el consumo, la valorización de los productos de la colmena, sobre todo de la miel, el tema del pequeño escarabajo de la colmena. Es una potencial plaga que está avanzando en el continente sudamericano y que está próximo a nuestra frontera. Debemos estar atentos en tratar de vigilarlo, de buscarlo, para poder luego ajustar estrategias de manejo y evitar posibles daños. Entonces, la propuesta que hemos pensado para ustedes es presentarles un poquito sobre esta plaga, hacer mención que desde el 2016 hay una resolución emitida por SENASA que hace mención a la notificación inmediata y obligatoria de esta plaga, ¿sí? Esto quiere decir que Argentina se encuentra en una alerta sanitario, donde todos los productores, los técnicos, los científicos que estamos abocados al estudio de las abejas, tenemos que estar atentos frente al ingreso de esta plaga. ¿Y cómo es esto? Buscándolo dentro de las colmenas. Entonces, la idea es poder mostrarle cómo buscarlos, los daños que pueden ocurrir en las colmenas y cuáles son las principales pautas de manejo que ustedes tienen que considerar y empezar a implementar en sus apiarios para poder evitar la dispersión de este escarabajo cuando lo reportemos en Argentina y, por supuesto, evitar posibles daños en las colmenas. Bien, como ustedes pueden ver en esta imagen, el pequeño escarabajo de la colmena es un escarabajo de color muy oscuro, negro, es aproximadamente un tercio del tamaño de las abejas. Es de origen subsahariano, del sur de África. Esto quiere decir que no hubo una evolución con nuestras abejas europeas y por lo tanto su presencia dentro de las colmenas ocasiona un impacto, un daño importante. Nuestras abejas no han evolucionado junto con esta plaga, por lo tanto debemos estar atentos. Como ustedes pueden ver, son muy visibles a simple vista, se mueven muchísimo entre los panales dentro de la colmena y son de color oscuro, negro, o se pueden encontrar ejemplares de color rojizo o marrón clarito. En esta imagen yo les presento una comparación entre el tamaño del pequeño escarabajo de la colmena, de una abeja obrera y de Varroa destructor, que es el agente principal, el que causa la varrosis, ¿sí?, la principal enfermedad de nuestras abejas y que debemos controlarla y ajustar las prácticas de manejo para también evitar, ¿sí?, que el escarabajo avance. Con respecto a las características de este escarabajo, ustedes aquí pueden observar una imagen dorsal, ¿sí?, de la parte superior del insecto y una imagen ventral a su derecha.
toda la identificación, o sea, cuando nosotros los estemos buscando en las colmenas, debe ser esto, en el estadio adulto. Ya les voy a presentar el ciclo y van a ver que esta plaga tiene dos estadios, que es el de larva y el de pupa. Pero lo que nosotros debemos buscar dentro de las colmenas es el adulto. Entonces, ¿qué características tiene el adulto para poder identificarlo? Principalmente es el tamaño. Eh, Tiene amplia variabilidad, digamos, porque se pueden encontrar especímenes de 5 milímetros hasta 7, 8 milímetros. Como ya les dije, son de color marrón oscuro o negro. Las antenas tienen una característica muy particular que, por supuesto, se insertan en la cabeza, pero son filiformes y en el extremo más alejado de la cabeza, en el extremo distal, terminan como en un puño. Este tipo de antenas se llaman antenas capitadas y es muy característico de esta especie de insectos. Otra característica distintiva es el tórax. Esta estructura que estoy señalando es el tórax. Esa flechita marca los extremos distales del tórax que terminan en punta. Otra de las características importantes a distinguir o a evaluar. Las patas, ¿sí? En esta vista ventral podemos ver que las patas, como todo insecto, tiene 3 pares de patas, pero las patas son muy cortitas y robustas. Esto le permite al escarabajo un comportamiento que se denomina de tortugueo, y es el clásico comportamiento de las tortugas cuando la molestamos, que meten la cabeza y las patitas dentro del caparazón. Lo que hace el pequeño escarabajo cuando se siente invadido o intimidado por las abejas, pone sus patas bajo su abdomen, sus antenas las pone, ya vamos a ver una imagen, la próxima imagen, sus antenas las oculta en el tórax, entonces a las abejas se les dificulta mucho poderlo eliminar de las colmenas. Otra característica importante es el primer par de alas. El primer par de alas de esta especie, como todo coleóptero o cascarudo o escarabajo, depende de las zonas en las que estemos en el país, no cubre este primer par de alas, no cubre todo el abdomen. Es decir, que parte del abdomen se ve en el insecto. Fíjense, en esta imagen se puede diferenciar una abeja obrera con el pequeño escarabajo. Cuando están caminando sobre los panales, las antenas, por supuesto, las tienen hacia adelante, se pueden visualizar perfectamente, y las antenas son sus órganos sensitivos, entonces a medida que van caminando las van moviendo. Si pueden observar en los extremos del tórax, en esta imagen se ve muy bien cómo terminan en puntas, está bien diferenciado esos dos segmentos del cuerpo, ¿sí? El tórax y el abdomen. Y también pueden prestar atención que el primer par de alas, que se ve un poquito más oscuro, no cubre todo el abdomen. En esta imagen podemos ver la vista ventral de Aetina túmida, que es la especie, ¿sí? Del pequeño escarabajo de la colmena. En esta ocasión tiene las antenas replegadas hacia adentro, ¿sí? Y las patitas también replegadas hacia adentro, entonces se puede visualizar bien ese comportamiento de protección que tiene frente a la invasión de las abejas. Las abejas tratan de sacarlo de la colmena y ellos se ocultan. También lo que pueden ver aquí es el tórax, el segundo par de alas, que es membranoso, en este escarabajo más oscuro, y esto es una larva. La característica de la larva del pequeño escarabajo de la colmena es que en la parte superior de la larva tiene espinas, como ustedes pueden visualizar acá, a diferencia, por ejemplo, de la polilla mayor de la cera o galeria, que no tiene esas espinas, y también la polilla tiene aquí como en la parte ventral de la larvita, tiene como unas ventositas, que son unas pseudopatas, eh, y Aetina no la tiene.
Con respecto al ciclo de vida de Aetina túmida o del pequeño escarabajo de la colmena, a diferencia de la Varrosis, ¿sí? Que Varroa destructor cumple todo su ciclo dentro de las colmenas, el pequeño escarabajo de la colmena llega a la colmena, a los apiarios, los coloniza, ingresan machos y hembras, allí copulan y la hembra comienza a depositar huevos en lugares ocultos, por, sí, ocultos, están como camuflados, entonces las abejas ni nuestros ojos pueden percibirlo. Como ven en estas imágenes, los ponen en masa, son muy, muy pequeños y los pueden poner en huecos, en hendiduras que pueda haber en la cámara de cría, dentro del alimentador, en los ángulos de los marcos, debajo de los suplementos proteicos, si esos suplementos están más de 2 o 3 días dentro de la colmena y las abejas no se los llevan, es un lugar propicio para que la hembra del PEC comience a poner huevitos. Y después de unos días, esos huevos eclosionan y emerge una larva. La larva es el estadio más perjudicial del insecto porque la larva tiene una voracidad muy importante. En este estadio se alimenta de todo lo que encuentre a disposición. La colonia le ofrece todas las condiciones necesarias, no solo protección, sino todos los recursos alimenticios para poder cumplir allí ese ciclo. Esta larva se alimenta del polen, de la miel, pero también se alimenta de algunos huevos de las abejas, es carroñero, por lo tanto se alimenta de abejas que pudieran estar muertas, y va cavando galerías y va produciendo un daño estructural dentro del nido de cría cuando logra llegar al nido de cría, un daño estructural y pudiendo llegar a un colapso de la colmena. Pasado un par de semanas, esa larva adquiere como sensibilidad, cierta sensibilidad a la luz y sale por la piquera o también se la ha visto salir por cualquier perforación de la cámara de cría, que hubiera en la cámara de cría, sale de la colmena, deambula unos cuantos centímetros, hasta cientos de metros, y se entierra. Tiene unas estructuras en su cabeza que le permiten enterrarse fácilmente en el suelo. Allí arma una cámara de pupación y comienza el estadio de metamorfosis, que es un estadio de letargo, en la cual se encuentra como dormida, ¿sí? Y se transforma de larva, de gusano, a el escarabajo adulto, y emerge ese escarabajo adulto para poder luego empezar nuevamente el ciclo, ¿sí? Infestar esa colmena u otras colmenas u otros apiarios. Es un buen volador, vuela entre 10 y 13 kilómetros diarios, por lo tanto la dispersión natural del escarabajo es prácticamente inevitable y, y por eso, digamos, hoy estamos aquí para tratar de comenzar a buscarlo todos dentro de las colmenas. Entonces, este es el ciclo de vida. Otra característica importante que me parece eh, bueno que ustedes lo sepan es la larva. Como ya les comenté, se puede confundir la larva de Aetina túmida con la de la polilla de la cera. En esta imagen ustedes tienen una comparación. En la parte superior está la larva vista de perfil y la parte superior de Aetina, que mide en su último estadio larval 10 milímetros, a diferencia de la polilla de la cera, que tienen la misma vista lateral y superior, que mide 30 milímetros. Es decir, la polilla de la cera es una larva un poquito más amarillenta, mucho más grande, y al tacto es presenta mayor resistencia, digamos. La larva de Aetina es más dura que la larva de la polilla de la cera.
Pero una característica muy importante es cómo ambas plagas dejan los panales, cómo se pueden observar los panales para hacer un diagnóstico diferencial, digamos, para poder determinar qué plaga podría estar en la colmena si no podemos observar algún estadio adulto. La polilla de la cera es la imagen que ustedes ven aquí abajo, debajo, hace esta telaraña, digamos, esa red de seda característico, también cava panales, galerías, se pueden observar las deyecciones, la materia fecal oscura que deja galería mientras va alimentándose también, pero a diferencia de la polilla, el PEC lo que hace, la larva, es producir una fermentación de la miel. Por lo tanto, no solo cava galerías y destroza los panales, los rompe, sino que la miel se torna, al fermentarse, se torna más líquida, más ácida, y las abejas no limpian esos sectores del panal. Por lo tanto, esa masa de miel fermentada va contaminando, ¿sí? Las otras reservas sanas, y toda la cámara de cría puede verse perjudicada por esta situación. ¿Por qué se produce la fermentación? Porque en el sistema digestivo de este insecto, del PEC, hay unas levaduras que se encuentran viviendo en una asociación muy íntima con la especie, con Aetina, pero cuando Aetina defeca sobre los panales, esa levadura sale en las deyecciones. Al estar en contacto con los azúcares, que es la miel, las reservas azucaradas de nuestras abejas, ahí comienza el periodo de fermentación de esas levaduras, porque se alimentan de esos azúcares y los fermentan. También hay que tener muchísimo cuidado, es un detalle, en las salas de extracción, ¿no? Tratar de evitar que los panales permanezcan mucho tiempo en las salas de extracción, para evitar que si va algún huevo o alguna larva en los panales, empiece a fermentar la miel. En esta imagen ustedes pueden ver una vista de perfil del PEC, de Aetina túmida, donde se ven la parte dorsal las espinas muy marcadas, las 3 pares de patas como cualquier larva de insecto, pero sin ninguna estructura en la parte ventral, como lo tiene Galeria. Con respecto a estas dos especies, ustedes pueden ver arriba la larva de la polilla de la cera y de abajo del PEC. Se pueden encontrar, hay muchos trabajos en los que reportan que pueden estar ambas viviendo dentro de las colmenas. Es decir, que puede estar el PEC y puede haber larvas de la polilla de la cera dentro de las colmenas. Esto es un poquito lo que les comentaba, ¿no? El PEC tiene estas levaduras de este nombre un poco extraño, que es Codameo meri, que vive en el tracto digestivo y que produce la fermentación de la miel. Si nosotros descuidamos la vitalidad de nuestras colmenas, ¿sí? Es decir, los tratamientos sanitarios en tiempo y forma, la alimentación estratégica, esa vitalidad se ve reducida. Por lo tanto, el sistema inmunológico de nuestras abejas disminuye, se hacen más susceptibles, puede haber un importante impacto en la disminución de la población de abejas, y es allí donde el escarabajo adulto comienza a invadir la cámara de cría. Lo que no les comenté es que el pequeño escarabajo adulto, el insecto adulto, huye de la luz y huye de la circulación, de donde hay mayor circulación de abejas. Es decir, que lo vamos a encontrar con mayor probabilidad en el techo, en los cuadros más externos de la cámara de cría o de las alzas melarias, dentro del alimentador o en el piso de la colmena. Cuando nosotros abrimos la colmena, ingresa luz, por supuesto,
el humo, ahí ya se genera un poco de interferencia para el escarabajo y tiende a ir al piso de la colmena. Eso es un dato muy importante para después poder saber dónde buscarlo, dónde hacer los monitoreos. Bien, ¿qué ocurre cuando el escarabajo, cuando esta colmena se estresa, disminuye la población y el escarabajo logra invadir el nido de cría? Cuando logra invadir el nido de cría, como esta imagen que tienen aquí en el centro, cuando los huevos en masa, que los pone en masa, se empiezan a visualizar sobre los cabezales, sobre los suplementos proteicos. Eso quiere decir que el escarabajo adulto ya ha invadido el nido de cría y se comienza a ver toda esta situación. Panales totalmente fermentados, larvas que abundan, eh, cámaras de cría, por supuesto, que la miel se torna mucho más fluida, más líquida y sale junto con muchas abejas por la piquera o por cualquier perforación que tenga. Esta situación, cuando nosotros vemos esta situación, estamos observando el colapso de la colonia y esta situación es irreversible. ¿Qué medidas se toman en este momento? Debemos destruir la colmena. De esta manera evitamos que esas larvas lleguen al piso, empupen y comience el ciclo, y evitamos la dispersión también de los escarabajos adultos que pudieran estar dentro de la colonia, ¿no? De la cámara de cría. Con respecto al monitoreo, yo acá les voy a presentar muy rápidamente, pero ustedes tienen toda la información en el sitio de SENASA, en el sitio de INTA. Ustedes ponen monitoreo del PEC y les aparecen los protocolos de monitoreo, cómo hacerlo paso a paso. Toda la información que se genera desde estas instituciones, desde el SENASA, del ministerio de cada provincia, desde INTA, están disponibles para ustedes. Con respecto al monitoreo, es fundamental, es la estrategia que tenemos que tener en estos momentos que seguimos siendo un país libre de escarabajo. Debemos buscarlo y notificarlo rápidamente para que SENASA pueda tomar las medidas necesarias para evitar su dispersión en todo el país y contener así la plaga y evitar todos los daños que les mencioné precedentemente. Lo ideal es que el monitoreo lo hagan dos personas. ¿Por qué? Porque nuestros ojos todavía no están acostumbrados a ver, a visualizar el escarabajo, entonces dos personas siempre ven mejor que una, y hay que seguir una secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Primero y principal, nosotros hablamos de una revisión simplificada, como les comenté. La secuencia es revisar el techo, ¿sí? Utilizar el humo, por supuesto, revisar el techo. Si utilizamos entretapa, también debemos revisar la entretapa, detenernos unos segundos, porque si ese techo tiene muchas abejas, tenemos que visualizar bien. Ellas generalmente, los escarabajos tratan de ponerse debajo del abdomen de las abejas, entonces es más difícil verlo. Entonces, evaluamos el techo, la entretapa, como les comenté, los cuadros más externos de las alzas melarias, de la cámara de cría. Si utilizamos alimentadores internos, es fundamental sacarlos, darlos vuelta con unos golpecitos, por supuesto si están vacíos, sobre el techo, observarlos bien y controlar el piso de la colmena. Cualquier espécimen, cualquier insecto que veamos parecido al pequeño escarabajo de la colmena, lo debemos poner en un frasco con alcohol y hacer la notificación rápida a SENASA. Como les comentaba, esta plaga no ha evolucionado junto con las abejas melíferas, con nuestras abejas. Por lo tanto, es una batalla muy difícil para nuestras abejas lidiar con esta plaga. Pero nosotros podemos ayudarlas, a las abejas, ajustando y adecuando algunas prácticas de manejo en el apiario.
Una de esas prácticas es fortalecer la vitalidad de las colmenas. La mejor defensa que tienen las abejas es que su colonia esté vital. Y para que tengamos colonias vitales, tenemos que tener abejas saludables. Principalmente hay que manejar muy bien el control de varroa y de las principales enfermedades de la región, de la zona. La alimentación estratégica, que nuestras abejas no pasen hambre, que tengan un buen receso, que ingresen bien nutridas al receso productivo. Todas esas ajustes en el manejo van a fortalecer y van a permitir que el adulto del pequeño escarabajo no ingrese al nido de cría, ¿sí? Se mantenga siempre con poblaciones por debajo de un umbral que no cause daño. La recomendación es no agregar ningún producto químico para controlar el escarabajo. Hay mucha experiencia en el ámbito internacional, ¿sí? Con países que conviven con el escarabajo que ya no recomiendan productos químicos, que el manejo es suficiente para controlar el daño de la plaga. Hay que ajustar muy bien los suplementos proteicos para que esas abejas los lleven en 2 o a más tardar 3 días. Mantener apiarios y las cámaras de cría limpios, sin panales falsos, sin excesos de propóleos, porque todos esos son condiciones que van a favorecer que la hembra comience a encontrar lugares para poner huevitos. Entonces, cuando nosotros, bueno, esto es no recomendar productos químicos. Se puede seguir produciendo cuando detectemos el PEC, no hay que preocuparnos, sí ocuparnos del tema. Y cuando detectemos algún insecto similar, porque hay otras especies que también podemos encontrar dentro de la colmena, pero es muy difícil para nosotros determinarlo, lo que tienen que hacer es notificar ante SENASA. Y para eso hay muchas maneras, digamos. Tienen estas líneas de WhatsApp, estos mails, notificaciones@senasa.gov.ar o apicultura@senasa.gov.ar, o desde la página oficial desde SENASA. En las oficinas locales de sus localidades pueden ir y consultar, ¿sí? En la página oficial de SENASA ustedes pueden ir hacia abajo de la página y hay un lugar donde dice Avisar SENASA. Ustedes hacen clic ahí y les aparece un formulario para poder completar y que la gente de apicultura de SENASA se ponga en contacto con ustedes. O una app que la pueden descargar desde su Play Store al celular, no ocupa mucho espacio, y se llama SIGAP Formularios, es este el logo, y desde allí se crean un usuario, ¿sí? Como usuarios externos, y tienen un formulario que dice abejas, sospecha de PEC, para poder notificar. Es decir, que hay muchísimas maneras de poder notificar en tiempo y forma para evitar que el pequeño escarabajo de la colmena cause serios daños en nuestros apiarios y podamos seguir produciendo miel de calidad como nos caracteriza a los argentinos. Muchas gracias.